Les damos la bienvenida a esta sesión, esta masterclass súper esperada con Ortega. Paula Ortega es Natural Medicine Coach y sanadora formada en Londres, especialista en naturopatía, herbolaria y nutrición, autora del libro de Niños Inmunes, conferencista y líder de programas de bienestar. Ha enfocado su trabajo de mucho tiempo en la sanación integral mediante la alimentación y terapias naturales. Es una de las personas que yo conozco más coherentes en mi vida y que le ha dado valor y sentido a la práctica natural que hoy día pues todos queremos incluirnos. Mi nombre es Nidia García, soy la directora de el Departamento de Educación y Capacitación de Lévate Botánica y doy por inaugurada esta sesión. Muchas gracias a todos los asistentes. Hola, ahí me escuchan perfecto, creo que sí. Muchas gracias por estar aquí en esta sesión. Vamos a hablar de menopausia y es parte de una masterclass muy importante con el Lévate porque es un tema que nos está haciendo mucho ruido a las mujeres, a quienes ya están por llegar a la perimenopausia o ya están en menopausia. Tenemos muchas dudas, hay mucha información al aire, mucha información en redes sociales, pero no sabemos por dónde irnos, por dónde empezar. Y para eso es esta sesión justamente, para entender cuáles son todos esos factores que me van a ayudar a transitar una etapa importante en la vida de la mujer. Es una etapa de la cual no podemos librarnos, pero que es parte de la vida. Y bueno, vamos a hablar de la terapia hormonal, vamos a hablar de cuáles son esos factores inflamatorios, de las hormonas. Aquí yo tengo unas notas, no les quise hacer una presentación que pudiera distraerlos de la información, pero voy a estar viendo las notas para poderles dar seguimiento y tener un poco de coherencia y orden en esta sesión. Entonces, bueno, primero vamos a hablar literalmente de qué es la menopausia. Es este proceso en el cual podemos definir qué es menopausia definida si durante un año dejamos de menstruar. O sea, termina el proceso de menstruación y es declarada una vez que se detiene la menstruación por un año completo, por 12 meses. Antes de esto podemos hablar de perimenopausia, que son 10 años antes de la menopausia. La perimenopausia podría empezar a los 36, a los 37, a los 38, a los 40. Lo más usual es de 40 a 50. Y la menopausia a partir de los 50, aunque algunas mujeres pueden entrar en menopausia a los 50, 51, 52, incluso 54, 55. He tenido muchos casos así. Bueno, quiero que sepan que parte de esta información es, por supuesto, a partir de los estudios que existen, lo que estamos viendo en una forma muy resumida, pero por supuesto mi experiencia con mujeres, porque el 70% de mi consulta son mujeres en menopausia. Son mujeres mayores de 40 que están en perimenopausia o menopausia o incluso postmenopausia, que me encantaría llegar a tocar ese tema. Voy a tratar de que lleguemos a tocar un poco el tema de postmenopausia, pero nos vamos a enfocar ahorita en menopausia y perimenopausia. Vamos a hablar primero lo más importante, las hormonas, esas hormonas sexuales que son las que marcan en definitiva el proceso de menopausia, esta etapa de la vida. La primera, que es la más importante, es el estrógeno. El estrógeno es producido en los ovarios, es una hormona producida en los ovarios y es una hormona que tiene tres tipos de hormona dentro del estrógeno. Tenemos a la aromatasa, tenemos al estrona y tenemos el estradiol. Cuando decimos estamos bajos de estrógeno, en realidad estamos bajos de estradiol, o sea, lo que se baja es el estradiol, e incluso en el perfil hormonal lo que se mide es el estradiol. Se produce en los ovarios y tiene un montón de funciones muy importantes en el cuerpo que van mucho más allá de la reproducción. Está involucrada en el funcionamiento del metabolismo, está involucrada en factores inflamatorios, o sea, dentro del cuerpo, en la vasoconstricción,
o sea, este proceso de las venas, está también involucrado en factores de crecimiento, previene el estrés oxidativo, por supuesto, en su existencia o en su presencia. Y también nos ayuda a prevenir procesos metabólicos como la glicolización, que es la asimilación de los azúcares. Muchas mujeres vienen conmigo a consulta y me dicen, pues es que antes yo me comía una galleta y no pasaba nada, y ahora me como una galleta y subo de peso. ¿Por qué? Porque no es en sí que el metabolismo se vuelva más lento, sino que sin estrógeno hay una incapacidad de procesar la glucosa como lo hacíamos antes. Entonces, de parte de mis pacientes, quienes en realidad sufren más son aquellas mujeres que siempre tuvieron un porcentaje muy bajo de grasa, y que estaban acostumbradas a consumir azúcar, ya sea por quema de calorías, y que de repente este consumo de glucosa les afecta y se inflaman, suben de peso, y bueno, esta parte que te afecta mucho en la autoestima. ¿Qué otra cosa? Dentro del estrógeno, que tenemos la aromatasa y la estrona, como lo mencioné, cuando tenemos el estradiol bajo, la aromatasa sube, y cuando la aromatasa sube, también sube la testosterona. Y el tejido adiposo, o sea, las células grasas que nosotros tenemos, comienza a inflamarse, y eso hace que tengamos mayor propensión a la resistencia a la insulina. Por eso en este periodo es muy importante, no solamente en este periodo, sino sería bueno de prevención hacerlo toda la vida, tener un consumo bajo de carbohidratos simples y tener una alimentación equilibrada, que bueno, eso ya vamos a hablar un poco al final, ¿no? ¿Qué otra cosa? Cuando tenemos el estrógeno bajo, también hay un mayor riesgo de coágulos, de formar coágulos en la sangre. Entonces, es bien importante que sepan que reemplazarse hormonalmente, que vamos a hablar específicamente de reemplazo hormonal y de terapia hormonal, no es solamente para que yo me sienta más contenta, no tenga bochornos, esté menos cansada o irritable, sino también es una manera de proteger tu corazón. Es una manera en la que puedes proteger tu corazón, porque hay un riesgo cardiovascular cuando tienes bajos estrógenos, baja progesterona, y ahorita vamos a hablar de la progesterona también. Entonces, bueno, fíjense en todo lo que está involucrado el estrógeno. Otra cosa muy importante, digestivo. Oye, pero ¿por qué ya no puedo procesar la comida de la misma manera? Porque cuando no hay estrógeno, la acidez de la bilis baja y la bilis se hace más espesa. Entonces también hay una intolerancia, o no podemos procesar las grasas de la misma manera. Por eso es que, si ustedes se fijan, en muchos de los estudios, cuando te haces tus exámenes generales, cuando tienes bajo el estrógeno y ya estás entrando a menopausia, es muy común que suba eh, el nivel de triglicéridos y de colesterol. Es súper común. Y esto tiene que ver con esa acidez y ese espesor nuevo que va a tener la bilis al no tener el estrógeno. Entonces, reemplazarte hormonalmente no solamente es para un bienestar temporal, es para salvar tu vida, básicamente. Eso quiero que les quede súper, súper claro. Oye, pero es que en la Edad Media no se reemplazaban hormonalmente. Sí, pero, y muchas mujeres pueden decir que han pasado por una menopausia sin darse cuenta. Tengo pacientes también en posmenopausia que me dicen, oye, yo nunca me puse reemplazo hormonal, no me di cuenta, no sentí nada. Claro, cada cuerpo es diferente, pero la realidad es que no nos podemos arriesgar a tener un riesgo cardiovascular y también una descalcificación, que esa es otra parte importante que sucede. Baja el calcio, porque el estrógeno te ayuda a que se fije el calcio en los huesos. Entonces, ahí vamos a hablar después de lo importante de la suplementación junto con la terapia hormonal, que en definitiva la suplementación, muchas mujeres vienen conmigo para decirme, oye Paula, tú que eres tan natural, ¿por qué no me das alguna hierba ahorita en menopausia y ya con eso? No, porque no existe ni una sola hierba ni un solo suplemento que te vaya a colocar el estrógeno. Te puede ayudar a minorar los síntomas, y es importante que tomemos suplementación, y vamos a hablar de eso al final, pero es muy importante
tener ese reemplazo hormonal y vamos a hablar de los diferentes tipos de reemplazo hormonal. La otra cosa en la que influye el estrógeno es en el sueño y en el descanso. O sea, en todo, temperatura corporal, regula la temperatura corporal. Ya hablamos del estómago, ya hablamos de la salud musculoesquelética, ya hablamos de la parte visceral, o sea, influye en absolutamente todo, en el cerebro, en factores de crecimiento, en la memoria, o sea, es súper importante. Luego, lo segundo sería, bueno, la otra hormona que es muy importante es la progesterona, y la progesterona también tiene que ver con el corazón, o sea, nos ayuda a regular el corazón, la salud cardiovascular. Se madura, o sea, tiene una maduración también en la salud cardiovascular. Está relacionada con la estabilidad microvascular. Y la mejor manera de tomar progesterona, que ahorita vamos a hablar de los reemplazos, sería por una opción vaginal y si se puede de una forma cíclica, que eso ya su médico se los explicará dependiendo del caso específico, en qué momento de la menopausia se encuentren y cómo se encuentren sus hormonas. Es importante hacerse el perfil hormonal, el perfil tiroideo y algunos otros estudios más de los que vamos a hablar, porque tenemos que tener como médicos, tienen que tener una claridad, precisamente su ginecólogo, endocrinólogo, una claridad de qué terapia hormonal les va a dar. Yo acompaño con la parte de la alimentación y la suplementación y hago clic con algunos médicos para poder ayudar a la paciente a que llegue al estado más óptimo e incluso puedo darles consejos, no puedo darles la terapia yo, pero sí les puedo dar lo que necesitan extra y todo lo que tiene que ver con la parte inflamatoria. Y me es muy fácil detectar cuando esa terapia hormonal está mal indicada. Entonces, puedo ayudarles a encaminarse y ver qué es lo que necesitan, lo que necesitamos hacer en conjunto con el médico. La otra parte es la otra hormona es la testosterona, sería la tercera hormona más importante. La testosterona tiene que ver mucho con la energía, con el autoestima, con poder formar masa muscular, que es tan importante porque ustedes saben que los huesos son porosos, pero el músculo es el que sostiene realmente el hueso. Entonces, en esta etapa, toda la vida sí, pero desde la perimenopausia, antes de la perimenopausia, es muy importante hacer ejercicios de fuerza y hacer ejercicios para sostener un músculo que nos pueda ayudar a sostener ese hueso. La testosterona está enfocada en esto. También tiene que ver con el apetito sexual, también. Y bueno, es importante que se utilice la testosterona junto con, en la terapia hormonal, en una menopausia ya declarada, junto con el estradiol. Ningún médico te va a mandar ni crema, ni pellet, ni pastilla, ni ningún tipo de testosterona si tú tienes el estradiol bajo, el estrógeno bajo. Entonces, eso es importante que ustedes sepan cuáles son esas interacciones entre las hormonas sexuales para poder saber de qué está hablando el médico y, por supuesto, preguntar, ¿no? Eh, ¿Por qué me estás mandando esto? ¿Cómo va a funcionar? ¿Y qué tipo de terapias existen? Y de eso vamos a hablar ahora. La terapia hormonal es muy benéfica porque te va a ayudar a regular parte de los síntomas, que estos síntomas pueden ser muy variados. Bochorno, resequedad vaginal, dolor muscular, dolor articular, mal humor, por supuesto, cambios de humor, falta de sueño, que si no duermes, probablemente porque tengas bochorno, te falta estrógeno, estás de mal humor, tienes baja autoestima, te falta testosterona. Entonces, hay formas de hacer las combinaciones exactas, que esto nunca te van a dar una terapia hormonal por solamente síntomas clínicos, sino por supuesto basado en los estudios, basados en los laboratorios para ver exactamente en qué etapa y en qué momento te encuentras. Yo les recomiendo que a partir de los 40 años hagan chequeos acompañados de su ginecólogo, de su endocrinólogo, endocrinóloga, de las hormonas periódicos, cada 6 meses, estarse checando. ¿Por qué?
y ahorita les voy a dar una recomendación que me parece la mejor de todas. Tienen que estar conscientes de que muchas veces puede haber un síntoma clínico y otras veces no. Y eso no significa que no estés en un riesgo cardiovascular o en riesgo de un accidente cerebrovascular o que te estés descalcificando. Hay muchos pacientes que llegan conmigo, Paula, no tenía ni idea, yo hice ejercicio toda la vida y resulta que tengo osteoporosis. Incluso menores de 40, de no creerse y cada vez es más frecuente. Entonces hay que estar checando niveles de vitamina D, súper importante. Después de la pandemia, la mayoría de las mujeres son deficientes en vitamina D. Yo les diría que 9 de cada 10 pacientes que vienen conmigo a consulta son deficientes de vitamina D. Entonces hay que estar checando porque la vitamina D interviene en el humor, la caída del pelo, en la modulación del sistema inmune, en la inflamación en el intestino. Entonces es importante checarse los niveles de vitamina D también. Ahora, terapia hormonal per se. Después vamos a hablar de suplementación. ¿Qué tipos de terapia hormonal existen? Existe la terapia sintética, que es la que se ha utilizado por más de 40 años. La terapia sintética son hormonas sintéticas, vienen de una planta que se llama cabeza de negro, es una especie de cactus. Y curiosamente, el país donde se hicieron las primeras aplicaciones y la primera investigación de la terapia hormonal sintética es México, porque aquí hay mucha cabeza de negro, mucha este tipo de cactus. Y de ahí se empezó a usar y se empezaron a crear los anticonceptivos. La terapia sintética existe también en todas sus versiones, existe en crema, existe en pastilla, existe en parche, existe en todas las versiones. ¿Qué es lo que pasa con la terapia sintética y el miedo y lo más común que escuchamos? Oye, es que yo tengo antecedente de cáncer de mama, antecedente de cáncer de ovario, y entonces no puedo utilizar una terapia sintética porque el riesgo es muy alto. Esto depende porque está comprobado que a partir de los 4 años de uso para las mujeres sin útero, el riesgo de cáncer aumenta. Y para las mujeres con útero a partir de los 7 años. Hay otro tipo de terapias que son la terapia bioidéntica. Esta es la terapia sintética. Muchas veces hay mujeres que usan la terapia bioidéntica y no encuentran una mejoría, no se sienten, no lo absorben y entonces acuden a la terapia sintética. Es bueno y es importante que tu médico te dé las dos opciones y que vea qué es lo que mejor te va a funcionar, porque también tiene que ver un tema de personalidad. Ahorita les cuento eso. Esta es la sintética, que es la tradicional, la de toda la vida, bastante efectiva, que también tenemos estrógeno, testosterona y progesterona. Tenemos todo, incluso combinaciones. Luego tenemos la otra terapia que es la terapia bioidéntica. Las hormonas bioidénticas vienen de una especie de camote que se llama ñame. Es diferente al cactus de cabeza de negro y se utiliza también para las tres hormonas con esos tipos de variantes. Hay óvulos, hay pastilla, hay crema, hay pellet, hay parche. O sea, todas estas versiones para diferentes funciones. Y se puede utilizar, existe en algunas empresas y compañías que les pueden recomendar sus médicos, que tienen fórmulas magistrales, donde ya tienen cierta dosis de testosterona, cierta dosis de progesterona, cierta dosis de estradiol o estrógeno, dependiendo el caso. Es importante saber que hay compañías que también pueden hacer una dosis exactamente para ti, una dosis personalizada. Y que hay la posibilidad de combinarla. Se pueden combinar la sintética con la bioidéntica, sí, pero por lo general el médico va a optar por, ¿sabes qué? Usa la bioidéntica porque esta es para ti. ¿Por qué les decía que depende de la personalidad? Porque hay maneras de aplicarse las hormonas. Hay formas de hacerlo con el ciclo lunar, hay formas de hacerlo, o sea, de manera cíclica. Hay quien se pone por ejemplo, los tópicos, que es lo que más se utilizan, las cremas, es lo más utilizado ahorita, junto con los parches, y el pellet que ha sido tan satanizado, pero el pellet es para muchos tipos de mujer. O sea,
la mujer que no se va a acordar de ponerse la crema y darle un pump, porque tienes que darle como una vueltita a estas hormonas bioidénticas y sacar una porción como del tamaño de un chícharo y ponértelo en ciertas zonas del cuerpo, debajo de la rodilla. Hay muchas mujeres que una crema no les va a funcionar porque nunca se van a acordar de ponérsela. Entonces, un pellet podría funcionar. Ha sido muy satanizado porque se dice que los pellets están todo el tiempo descargando una cantidad de hormonas y no sabes cuánto, pero hay médicos que han encontrado éxito en pellets y lo único que hacen es hacerles el perfil hormonal más seguido y le funciona bien a cierto tipo de mujeres. Hay parches, hay cremas, hay pastillas, como les dije, hay óvulos vaginales también. Entonces, tenemos toda una gama de posibilidades para la terapia hormonal que va a depender, por supuesto, lo que te pueden poner de si tienes útero o si no tienes útero. Y ahí voy a la parte del consejo muy importante que les quiero dar. Si ustedes están por entrar a menopausia o todavía no entran a menopausia o ya están ahí, hagan un traqueo de sus semanas. Tengan útero, reglen o no reglen. El periodo menstrual, que esto debería ser clase de primaria del Sistema Público Nacional. El periodo menstrual tiene 4 fases, que son 4 semanas. Muchas mujeres nos enteramos de esto y nos empezamos a meter un poco más en el embarazo, ¿no? Eh, durante estas fases hay ciclos de energía de la mujer, hay antojos diferentes, humores diferentes. Entonces, se los voy a mencionar, que muchas de ustedes ya lo conocen, ¿no? Pero empezamos por la menstruación. Son 7 días de menstruación. Puede ser que regles 3, 2, 1, quién sabe, los 7, pero son 7 días del periodo menstrual. Después del periodo menstrual viene la fase folicular, que son otros 7 días. O sea, lo podemos medir por semana, si es que fuera calendario y fueran muy regulares, ¿no? Después de la fase folicular viene la fase de ovulación y por último la fase luteal. Es muy importante que ustedes tengan un traqueo de sus semanas, tengan matriz o no, tengan útero o no tengan útero, porque ustedes van a ir notando, y esto es de una manera muy consciente, su médico no lo va a hacer por ustedes, es un proceso totalmente de salud de la mujer. Cuando están en la perimenopausia, ya empiezas a darte un poco cuenta, cuando estamos en la perimenopausia, porque hay una semana en la cual tienes mucha energía, tu creatividad es, es muy notoria, tienes buena memoria, esa es la semana de la ovulación. Después viene la fase luteal donde te empiezas a cansar, no estamos en PowerPoint. Gracias por la pregunta, Adriana. Todo esto les digo que se los estoy dando verbal, un poco para que pongan más atención. Entonces, en esta semana, la semana luteal, estás un poco más cansada, empieza a incrementar el apetito. La semana de menstruación tienes muchísima hambre, cambios de humor, sensibilidad en los senos, inflamación, ya estás menstruando. Y después viene la fase folicular donde empieza a haber un poco más de calma. Incluso yo les diría que hasta cambia la textura del pelo. Les diría que antes de la fase menstrual, en la luteal, es muy común que tengamos más propensión a tener resfriados, empiezan a bajar las defensas, hay una deshidratación para luego inflamarte y hincharte, ¿no? Estas semanas es importante que las tengan traqueadas, así no estén reglando, porque aunque estén en menopausia, las van a seguir teniendo. Lo único que va a pasar es que se van a hacer más cortas. Entonces, si antes a mí me daba el peor humor y me inflamaba justo el día de la menstruación, resulta que cuando te estás acercando a la menopausia, en la perimenopausia, empieza a pasar antes. O sea, fíjense, obsérvenlo, chéquenlo y se van a empezar a dar cuenta. ¿Y por qué les digo esto? Porque muchas mujeres, por no tener síntomas, por no tener pues, síntomas clínicos, no se dan cuenta que están en menopausia, porque, oye, pues yo nunca tuve bochorno. Sí, sentía pues algo raro, pero la verdad nunca tuve bochorno.
Y para cuando se dan cuenta, porque no acuden al médico, porque no se hacen chequeos y no tienen esto programado periódicamente, ya están en menopausia, pero no es que, ay, hay que prevenir la menopausia, no, para nada, pero sí hay que prevenir la descalcificación. Es bien importante, porque les voy a decir una cosa, mueren más mujeres porque se les rompe la cadera que por el cáncer causado por la terapia hormonal. Y además, como les digo, el riesgo aumenta, el riesgo en realidad existe, incluso con la terapia sintética, aunque la bioidéntica sea la más adecuada, eh, la que vas a absorber de una manera más armónica, porque no es sintética, porque no tiene el riesgo del cáncer cervicouterino y también cáncer de mama. De todas maneras, el no tener el reemplazo te pone en un riesgo cardiovascular y es muy importante que estén checándose periódicamente y que yo les sugeriría que opten por un reemplazo hormonal, sea sintético o sea bioidéntico. El que gusten, el que el doctor les pueda ofrecer, la oferta que tenga mejor para ustedes, el que mejor puedan absorber. Al principio, cuando empiezan a tener el reemplazo, es muy común tener dolor de cabeza, irritas, también dolor de senos, aunque ya no estés reglando, empiezas a tener síntomas parecidos, pero bueno, todo esto se va regulando y se va midiendo y lo podemos checar con nuestro médico, ¿no? Entonces, esos son los tipos de reemplazo hormonal y la otra cosa que es muy importante que sobre el proceso inflamatorio es decirles que toda la vida, sí, pero sobre todo en perimenopausia y en menopausia, es muy importante que mantengamos factores de desintoxicación liberados. Cualquier médico les va a decir, oye, tú no necesitas hacer desintoxicaciones porque ahí tienes el riñón, ahí tienes el hígado, ahí tienes los pulmones, ahí tienes tu sistema linfático. ¿Por qué necesitarías desintoxicarte pues si todo funciona así? Pero saben que vivimos en un mundo donde hay una carga tóxica muy grande. Entonces, nuestros sistemas de desintoxicación se ven saturados y tenemos que ayudarles un poquito. ¿Cómo les puedes ayudar? Les puedes ayudar con ejercicio, con movimiento, le puedes ayudar comiendo una dieta desinflamatoria, una dieta sin comida procesada. Yo les diría que esa es la clave. Una dieta donde no haya una gran cantidad de comida procesada, una importante dosis de. Okay, ahorita voy a contestar esa pregunta. Al final voy a contestar las preguntas que me dejen en comentarios, lo que nos dé tiempo, ¿no? Entonces, hay que ayudar a esos procesos de desintoxicación durante la menopausia y antes de la menopausia, pero quiero decir que es muy importante el consumo de proteína animal, sí, sí lo es, de entre 90 a 100, incluso 120 gramos de proteína animal al día, porque siempre está esta información de enfóquense en la proteína, enfóquense por el tema de la pérdida de músculo. Ya, supongamos, eres una paciente que ya estás en menopausia ya declarada, vienes a consulta conmigo, lo que vamos a buscar es, por supuesto, que tengas el reemplazo hormonal adecuado, que ya hayas encontrado el que va para contigo, con ayuda de tu médico y, por supuesto, yo las puedo orientar, pero que tengas una alimentación completa con antioxidantes, con las vitaminas y los minerales necesarios, esa cantidad de proteína no negociable. Es decir, si antes yo podía comer quizá, ¿por qué? Pues lo que sucede es que cuando no tenemos bajo estrógeno y no tenemos esta inflamación por lo que yo les decía, que vas perdiendo muchas funciones metabólicas, porque empiezas a tener resistencia a la insulina, porque la glicolización no es parte de tu cuerpo porque tienes bajo estrógeno. Entonces, no procesas igual los carbohidratos que cuando tenías 30 o 20. Entonces, tenemos que tener una alimentación donde haya suficiente fibra y les diría que es igual de importante la fibra que la proteína. Igual de importante. Entonces, consumir bastante fibra, podemos incrementar esa fibra con algunas semillas, con hojas verdes, con fruta, por supuesto. No le tengan miedo a la fruta. La fruta es muy importante porque
tenemos que mantener los electrolitos altos. Otra cosa que sucede también en la menopausia es procesos de deshidratación. Y por eso me siento cansada, por eso me duelen las articulaciones. Hay muchas mujeres con calambres, cosa que no sucedía. Hasta me dicen, oye, Paula, es que es como estar embarazada, porque tengo los mismos calambres que estando embarazada. Sí, porque bajan los minerales. Hay que buscar comida rica en minerales. Está muy de moda el caldo de hueso, pero déjenme decirles que pues era el caldo de res que nos tomábamos antes, ¿no? Nada más que ahorita le llamamos caldo de hueso, pero al final es un caldo de res. Nos va a ayudar a mineralizar, tomarlo, si no todas las semanas del mes, o sea, tratar de tomar este tipo de caldos con caldo de res, sobre todo res, porque ningún animal en la tierra te va a dar los nutrientes que tiene la vaca. Lo siento mucho para los veganos y vegetarianos, pero es muy importante la parte de la suplementación, que ahí vamos a hablar. Bueno, tengo que tener ya claro que ya les expliqué la desintoxicación y reducir estos factores inflamatorios con ejercicio, con movimiento todos los días, hacer ejercicio de fuerza, cargar pesado. Es importante cargar pesado. No les pido que lo hagan inmediatamente, pero lo pueden ir haciendo gradualmente. Esto les va a ayudar a tener mucha más fuerza y prevenir rompimientos de hueso y caídas. Muy importante trabajar en el equilibrio. Si a mí me preguntan, oye, ¿es más importante el equilibrio o la fuerza? La verdad es que son igual de importantes. Pueden ayudarse con un coach de ejercicio, pueden buscar ustedes los ejercicios que ya hay. Para eso específico hay mucha información en línea donde podemos establecer rutinas con mancuernas, hacer ejercicios con ligas, todo lo que sea importante para el balance, para evitar caídas. No estoy diciendo que pueda pasar a los 50, 60, pero hay que prevenir las caídas cuando hay descalcificación. Eh, Tener procesos de desintoxicación y para eso no es, oye, métete a un detox de 10 días y toma solo agua. No, no es necesario. Que tu comida no tenga tóxicos. Bájale la carga tóxica a tu propia comida y con eso estás del otro lado. Ahora, suplementación específica para menopausia. ¿Qué es lo más común que yo le mando a mis pacientes y que funciona de acuerdo a las deficiencias más comunes? ¿Por qué? Y de acuerdo a los síntomas más comunes. Sueño. Tenemos, lo más importante es hacer dormir a una paciente en menopausia. Entonces, el reemplazo hormonal te va a ayudar, claro que sí, porque el estrógeno regula el sueño. O sea, si no puedes dormir es porque tienes bajo el estrógeno, claramente. Ahí sí no tiene que ver progesterona ni testosterona, es estrógeno. Entonces, reemplazo hormonal me va a ayudar, pero de todas maneras el síntoma se puede mantener con todo y el reemplazo hormonal. ¿Qué hay que hacer? Hay que bajar la temperatura del cuarto donde duermes, ventilar, si no tienes aire acondicionado, ventilar un ventilador, porque si tú bajas 2 grados de temperatura, lo que está a la temperatura ambiente, vas a dormir mejor y vas a evitar los bochornos. Eh, Hay diferentes cosas para dormir. Yo diría que el mineral más importante es el magnesio treonate o glicinato o incluso glicina, que aquí en el EVA te tienen una excelente, y también magnesio. Son minerales esenciales para tener una relajación muscular. ¿Qué es lo que hace el magnesio, el glicinato de magnesio? Relaja los músculos. No es que te induzca el sueño, no es que te dé sueño, no. Tú vienes de todo el día de una carga, de estar apretando tus músculos, de una tensión, tomas el magnesio, tomas la glicina, te relajas, logras dormir. Entonces, ese es uno importantísimo. El segundo en importancia, que ya lo mencioné al principio, es la vitamina D. El médico, por lo general, el médico tratante, están usando mucho una vitamina D de alta dosis que se toma una vez al mes. Eh, yo no soy tan partidaria de la vitamina una vez al mes, al menos que la deficiencia sea, o sea, menor a 20 puntos, o sea, gravísima, que digas, Dios mío, necesito darle algo a esta mujer para que levante la vitamina D. Pero si no lo puedes utilizar una vitamina D de buena calidad, es importante que la vitamina D vaya acompañada de
una grasa en su formulación. Por lo general van a ver estas fórmulas de 5,000 unidades a 10,000 unidades. ¿Puedes tomar 10,000 unidades de vitamina D? Sí, claro que sí, mientras lo acompañes con un omega 3, no tienes problema. ¿Por qué? Porque se dice que la vitamina D en altas dosis puede provocar calcificación de las venas. Entonces, y también cálculos. Entonces, bueno, hay que prevenir. ¿Cómo se previene esto? Acompañándola con K2, vitamina D con K2, vas a prevenir la calcificación y vas a absorberla mucho mejor. ¿Cuándo se toma? En la mañana. El magnesio de noche, siempre antes de dormir, glicinato de magnesio antes de dormir. La glicina sí se puede tomar de día, junto con los alimentos, el glicinato de magnesio de noche. ¿Con qué otra cosa nos podemos ayudar? Creo que han escuchado mucho sobre la melatonina, pero en bajas dosis. Comercialmente vamos a encontrar melatoninas de 10 miligramos, de 20, una locura. No es necesario porque en realidad nosotros producimos melatonina al momento de ver que oscureció. En ese momento, tu cuerpo empieza a producir melatonina. Para producir melatonina es importante eh, producir todas esas hormonas que se activan con la luz del sol. Si yo quiero dormir mejor de noche, es importante que me acerque a la luz del sol apenas despierte. Es decir, como siempre les digo también, hacer el ejercicio siempre cuando ya es de día. No ha salido el sol, no hagas ejercicio a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana, aunque te despiertes, no lo hagas. Necesitas activar adrenalina, necesitas despertar y para poder activar la melatonina es importante que tomes la luz del sol en el día y que hagas ejercicio y tengas actividad física también cuando ya es de día oficialmente. ¿Cuál otro mineral? A ver, resistencia a la insulina, que es algo que vemos mucho más frecuente durante menopausia por este proceso que baja de glicolización que ya les mencioné, que por la baja de estrógenos es mucho más difícil procesar los carbohidratos y vaya, los azúcares, ¿no? Azúcares simples. Nos podemos ayudar de algunos elementos como el cromo, como el ácido alfa-lipoico, como la canela, para poder, soy más partidaria de esto que de la berberina. También la berberina por ahí comercialmente está muy de moda, pero podemos usar ácido alfa-lipoico, podemos usar combinaciones también de hierbas. En el Evate tenemos una maravillosa, que es el Body Balance. Entonces, todos estos minerales nos van a ayudar a controlar la glucosa, a tener una mejor asimilación de los carbohidratos cuando empezamos en menopausia y en perimenopausia. Por supuesto, oye, es que yo me tomo el Body Balance 3 veces al día, pero me lo tomo junto con una galleta. Así no funciona. Es aumentar la cantidad de proteína, comer suficiente fibra y entonces voy a tener un suplemento que me va a ayudar a disminuir la inflamación, no tanto a bajarme la glucosa, literalmente, sino a disminuir la inflamación para poder asimilar mucho mejor esos carbohidratos de buena calidad y carbohidratos complejos que consuma. Eh, como les digo, no soy partidaria de 200 gramos de berberina, 250, sino combinaciones que me ayuden a acelerar el metabolismo y que pueda tener una mejor asimilación de los carbohidratos. ¿Qué otra cosa? Para el sueño, además de la melatonina, además de la glicina, además del glicinato de magnesio, en algunos casos podemos utilizar un aminoácido que se llama GABA, que te ayuda a relajarte. No propiamente va a inducir el sueño, sino que te va a ayudar a llegar. Es un neurotransmisor que está involucrado con la relajación. Puede bajar también en menopausia y podemos consumirlo en suplemento por periodos cortos. Una vez que esté resuelto el tema del sueño, lo podemos retirar sin ningún problema y no hay ninguna consecuencia. Para eso depende que veamos el efecto que tiene el magnesio.
Si el magnesio es suficiente, está bien. Lo que les decía de la melatonina, muy importante, dosis muy bajas, estoy hablando de 1 miligramo. No compren gomitas comerciales de 10, de 20, es una locura porque así como pasa con muchos suplementos, dejas de producir tu propia melatonina porque empiezas a tomarte unas gomitas. Hay gente que se toma 5 gomitas de 20 miligramos. Por favor, evítenlo con una muy pequeña dosis, con una dosis de 1 miligramo, entre 1 y 3 miligramos en momentos de crisis, que ahí es, por eso es tan importante medir las semanas. Porque ¿cuándo va a bajar más el estrógeno? Cuando estás más pegada a la menstruación. O sea, baja progesterona y después baja estrógeno. Oye, pero es que yo ya no tengo matriz, yo no arreglo, yo no, ya estoy en menopausia, no importa. O sea, somos cíclicas y vamos a ser cíclicas de 1 año a los 90 a los 100. O sea, somos muy cíclicas. Por eso a la menstruación en inglés le dicen mooning. O sea, vamos con la luna, vamos con la luna, vamos con un proceso lunar. Entonces, ese ciclo no se va a romper aunque estés en menopausia, se va a romper el ciclo reproductivo. Eh, ya no hay menstruación, pero sí hay periodos en el ciclo donde baja más el estrógeno, aunque lo tengas ya bajo porque ya no hay menstruación, baja mucho más y entonces probablemente esas noches vas a tener bochorno, sin reemplazo hormonal, por supuesto, y con reemplazo también en lo que hay una adaptación, vas a tener bochorno, no vas a poder dormir y probablemente a la siguiente semana estás durmiendo mejor, ¿no? Entonces, hay que irlo midiendo. Eh, ¿Qué estudios llevarle al médico? Ok. Antes de que ustedes vayan con su endocrinólogo, con su ginecólogo o ambos, es importante que se hagan los estudios de rutina. Biometría hemática, una biometría hemática para ver cómo está tu sangre. Eh, una química sanguínea del mayor número de elementos que puedan, 48, 56, por ahí hay de 30, 32, dependiendo del laboratorio. Vitamina D, muy importantes. De todos estos estudios es el más costoso, pero yo les diría, no se lo ahorren. Hay opciones, hay laboratorios más baratos en donde pueden hacerlo más económico o que haya ahí algún descuento. Perfil hormonal, perfil tiroideo, muy importante. ¿Qué pasa? Oye, yo tengo hipotiroidismo o hipertiroidismo. Eh, ya no sé si los síntomas son de menopausia o son del hipotiroidismo, que es el más común. Incluso lo que estamos viendo ahora es en mayor cantidad es hipotiroidismo subclínico en muchas mujeres jóvenes, incluso de 30, que antes no lo veíamos tan frecuentemente. Entonces, ¿cómo sé si es un síntoma de hipotiroidismo o si es un síntoma de menopausia? Traqueando las semanas. Ustedes, o sea, eso, ¿cómo lo pueden saber? Porque la resequedad de la piel no es algo común en menopausia, pero si tengo hipotiroidismo puede ser que aumente, sí, ¿no? El aumento de peso es muy común en hipotiroidismo, ya venía pasando, oye, pero en menopausia aumenta, ¿sí? Sí, aumenta, pero tiene más que ver con menopausia que con el proceso de hipotiroidismo, sobre todo si ya tienes eh, una, una medicación para el hipotiroidismo, ¿no? Entonces, aumenta, sí. Otra cosa que puede pasar es, oye, creo que estoy en menopausia porque no estoy reglando, pero probablemente sea porque tengo alta la prolactina y la prolactina inhibe la ovulación. Entonces, por eso es importante que cuando vayan con su médico lleven también el perfil tiroideo. A él le va a interesar ver ambos, decir, oye, pues no sé, tengo 40 años, 45, 43, 47 y no estoy reglando y probablemente sea más una hiperprolactemia eh, que literalmente menopausia. Pero bueno, por eso es importante llevar ese estudio. Vitamina D, ya les dije, un examen general de orina. ¿Qué otra cosa pasa también en menopausia? Hay
un aumento de las infecciones vaginales y urinarias por la misma resequedad, causada por la misma resequedad, cosa que se soluciona bien fácil con una crema vaginal de estrógeno. Eh, Sugiéranlo si se presenta. Yo les diría que funciona mucho más que un gel comercial, un lubricante. Funciona mucho más un gel de estrógeno vaginal y lo pueden también sugerir y preguntar al doctor. O sea, lo que es importante en esta etapa y en todas, pero es muy importante en esta etapa, es hacer equipo. O sea, buscar, por supuesto, seguir a tu especialista, pero también plantear las preguntas adecuadas, sugerir y llegar con la información, no pretendiendo saber más que el médico, ni mucho menos, sino, o sea, ¿crees que esto me convenga? ¿Crees que esto es para mí? Probablemente necesite yo otro tipo de terapia. No me está funcionando la bioidéntica o no me está funcionando la sintética. Necesito hacer un cambio, hacer las preguntas adecuadas, hablar sobre los síntomas muy claros, sin vergüenza, sin pena, porque es algo que va a pasar en la salud de cualquier mujer. No, no hay, no hay forma de... Me da mucha risa cuando me dicen, oye, es que yo no tuve menopausia. Pues no se puede. O sea, no tuve síntomas, puede ser, pero no puedes no tener menopausia, porque definitivamente, a menos de que haya un cambio genético con los años y entonces dejemos de arreglar a los 70, que tampoco sería tan natural, sería muy, muy antinatura, no puedes no tener menopausia. La puedes vivir de manera diferente, informada, acompañada, pero no es algo que vamos a poder justamente evitar, ¿no? Entonces, eh, creo que esto es como la información más básica. Si igual y se me está escapando algo, espero que no. Aquí traigo yo todas mis anotaciones, pero quiero contestar sus preguntas para que ahí vayamos disipando más dudas, ¿no? A ver, déjame ver si yo puedo verlas. No te oigo, Nidia, no sé Aquí si me estoy. estás hablando. Ah, Tenemos ya. ya dos preguntas, pero se abre la Ok. sesión para que empiecen a anotarlas en el chat. Y Ah, apúrense porque yo también tengo, ¿eh? Ay. Mm, ok, Paula, ¿los síntomas de la TRH son pasajeros como el dolor de senos, por ejemplo? Pregunta Hilda. ya, perdón. Vi que estaba silenciada. Eh, los síntomas del reemplazo hormonal pueden ser pasajeros y son un proceso de adaptación a la terapia hormonal. Y depende de cada mujer, o sea, pueden pasar en un par de semanas o en un mes de que iniciaste el reemplazo. Sí, Y también pregunta Hilda, ¿qué tan estricto es el tema de la ventana de los 10 años para recibir la terapia de reemplazo hormonal? ok, sí. Mira, la ventana de los 10 años, digamos que son los 10 años en que ya oficialmente estás en menopausia, en el cual puedes recibir el reemplazo hormonal o no. Muchas mujeres después de los 10 años en posmenopausia no han recibido este reemplazo y como les digo, no es un tema de propagar miedo de si no te pones el reemplazo, pero hay un riesgo, ¿no? Mi recomendación es que sí se lo pongan. Si no lo utilizaron, pero siguen con alguna sintomatología, aunque ya hayan pasado esos 10 años, pueden utilizar o empezar con un reemplazo hormonal, incluso si es tópico, incluso si es la crema de estradiol, porque muchas mujeres a los 60, 70, 80 siguen con resequedad vaginal, aunque ya pasaron la ventana de los 10 años. Entonces sí puedes ayudarte con una crema tópica y el reemplazo per se eh, en esa ventana, pasando a la ventana de los 10 años, se puede utilizar por un par de años y después no es que sea forzosamente necesario porque el riesgo mayor ya pasó, el riesgo cardiovascular, este riesgo cardiovascular y la descalcificación
ya pasó, sobre todo si te ayudas con la suplementación de la vitamina D, si todos esos 10 años hiciste ejercicio de fuerza, eh, estuviste checando tus huesos, si no tienes osteopenia, osteoporosis, puedes rescindir, o sea, puedes no tomar un reemplazo hormonal después de los 10 años, sí, puedes no tomar un reemplazo hormonal, pero ayudarte con los síntomas. ¿Puedes tomarlo? Sí. Ahora, ¿es forzoso? No, porque esos 10 años son los más importantes, o serían los más importantes. De acuerdo. No tengo otra pregunta en el chat, sigue abierto, pero yo tengo una pregunta. Y es, ¿cuáles serían los síntomas que me pudieran a mí dar información de que cierto reemplazo hormonal, si es para mí o no? Por ejemplo, ¿qué síntomas puedo decir? Ah, esto me está pasando, igual y es momento de revisar si esto es para mí o no, esta forma. Yo diría que los más claros, o sea, en síntoma, porque podrías revisarte en 6 meses de usarlo o 3 meses y revisar, y si tus niveles no han subido, es que no está funcionando. O sea, en tema de revisión y de nivel. Pero síntomas bien, bien claros sería la falta de sueño, o sea, clarísimo. Bochornos que ya no son soportables, porque el bochorno viene aunado también a un aumento del ritmo cardíaco. Si se fijan, cada vez que tienes estos bochornos hay un aumento del ritmo cardíaco. Entonces ahí no es solamente que yo estoy sintiendo calor, eh, sino que también hay un riesgo cardiovascular, ¿no? O sea, un aumento del ritmo cardíaco. Y también les diría que con el tema de bochornos específicamente y de aumento de la temperatura, fíjense cómo si consumen azúcar o incluso alcohol, que antes no les causaba este efecto, empieza a ser un poco tolerable. El comer algo con azúcar simple, un pastel, una galleta, tomarte una copa de vino que antes era como, pues bueno, no me pasaba realmente nada, ahora te provoca más bochorno, sobre todo en la noche, porque lo que sucede es que a las 3 horas, más o menos, de haber consumido el alimento o tomado la copa de vino, tienes un pico de insulina. Y entonces viene el bochorno, viene junto con el bochorno. Esos serían los dos síntomas más claros, bochorno y falta de sueño. Si no puedes dormir, si te levantas engarrotada, no sintiéndote tú misma, ya llevas 6 meses con el reemplazo hormonal, a veces sabes qué pasa y he observado que les dan dosis muy altas de testosterona. Entonces, esta parte de la energía, de repente ya estás hiperactiva. Dices, es momento de ir con mi médico y pedirle que me baje la testosterona, porque quizá fue muy alta la dosis. Estás en silencio. Gracias, Paula. Muchas gracias. Pregunta Mónica Cintora. A mí un día de la nada me dio taquicardia. ¿Ese puede ser un Ujú. síntoma? Sí, sí, por supuesto. Sí, puede ser un síntoma. Eh, Hay taquicardias también durante menopausia, acompañadas o no acompañadas con bochorno, justamente porque el estrógeno protege el endotelio. El endotelio es la capita de las venas. Entonces, empieza a hacerse más delgado el endotelio y entonces al pasar la sangre hay mucha más presión y sí puede haber taquicardias. Por supuesto que sí. Y además, otro tema es que lo llamamos crisis de ansiedad o ataque de ansiedad. Y probablemente no es un ataque de ansiedad, es taquicardia, literal, ¿no? Entonces, claro que si tú tienes taquicardia, pues puedes respirar y va a bajar el ritmo cardíaco, puedes tomar agua, puedes calmarte, sí, pero fue una taquicardia, no fue un ataque de ansiedad. Hay que saber ahí distinguirlo. Traes ¿Alguien, micrófono apagado. Ah, alguien ya. quiere ya la grabación? Porque ya se va. Pero creo que ya cubrimos las preguntas de esta sesión y el tiempo también. Estamos a muy buen tiempo de hacer nuestro cierre y que esto se pueda reproducir de una manera muy fácil y simple, que podamos tener acceso todos. Les recordamos.
Gracias por el regalo que nos ha hecho Paula de entregarnos esta grabación que va a estar disponible en YouTube, en los canales de Elévate Botánica. Y también, por supuesto, van a encontrar ahí la información de Paula Ortega. También en su página de Somos Inmunes, Paps Ortega, en Instagram, ¿no? Y vamos a dejar ahí toda la información documentada de lo que fue esta sesión. Les agradecemos muchísimo. Por supuesto, sobre todo a Paula, muchas gracias por tu conocimiento. De verdad, fue una excelente orientación para mí en lo personal y espero haya sido también de valor la información que encontraron aquí con nosotros. Quedamos para nuestra siguiente masterclass, que será el 28 de mayo, en donde tendremos un tema muy peculiar que tiene que ver con lo gastrointestinal que les vamos a compartir. Y por el momento yo me despido y nos despedimos todos de esta maravillosa sesión. Les agradecemos mucho Muchas su gracias. presencia. Muy buenas noches.